Buenos días. Hace algunos siglos, ¿verdad? Allá en la antigua Grecia, algunos filósofos decían que, que la gente presume o alguien presume lo que no se tiene, que lo único que se puede presumir es aquello de lo que se carece, ¿verdad? Y presumir se dice en el sentido de divulgar precisamente por uno mismo esa carencia que se tiene, ¿verdad? Como si se tuviera. Entonces, presumir quiere decir que yo divulgo eh, una situación de la que carezco, ¿verdad? Y en este caso se refiere normalmente a cualidades intrínsecas de las personas. Y para divulgar esas cualidades que no se tienen, pues hay que hacer propaganda. En realidad es lo que afirmaba el sentido de la frase griega, ¿no? De que tú presumes lo que no tienes o presumes de lo que carece, o que la gente acostumbra a presumir aquello de lo que no tiene, aquello de lo que carece, en el intento de convencer de que tiene esas cualidades que no tiene. ¿Y por qué lo tiene que propagandear? Porque nadie se las ve en los hechos en específico, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que hacer alusión a que sí las tiene y a tratar de convencer mediante la presunción, por eso es presumir, de que se tiene características quizás deseadas o valoradas por la sociedad, ¿verdad? Por otros individuos, pero que en particular no todos la tienen, porque obviamente si tú tienes esa cualidad, pues se nota, ¿verdad? Así como se habla de que quien es rico tiene dinero, pues se nota que tiene dinero inmediatamente. Y se sabe, y no necesita presumir que tiene dinero. Por ejemplo, ¿verdad? O tratar de tener una vestimenta que no corresponde, por ejemplo, a su estatus social, o una actitud que no corresponde a su estatus social. ¿Sí? Así, por ejemplo, si no eres millonario, pero quieres aparentar que lo eres, pues quizás tengas que hacer ciertas actividades para apoyarte, ¿verdad? Por ejemplo, si no tienes para comprarte ropa de marca carísima, dando un ejemplo, ¿no? O tener un carro y no tienes los suficientes recursos, pues te puedes endeudar hasta las cachas, por decirlo así, o cometer actos ilícitos para obtener recursos, y de esa manera, pues, adquirir los bienes materiales que crean la noción de que, por ejemplo, tú eres una persona con mucho dinero, aunque realmente no lo tengas, ¿verdad? Estés súper endeudado, o hayas cometido algún fraude para obtener dinero y comprar ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eh, pero por otro lado están los tipos de cualidades subjetivas, ¿verdad? Subjetivas, como por ejemplo a lo mejor no eres muy agraciado físicamente, pero bueno, tú te pones cuando hablas a decir que eres el más bello del lugar, ¿no? O del mundo, por ejemplo, ¿no? O lo que estamos viendo en cuestiones de la política, cómo se formulan las campañas
para lograr el voto, presentándose los candidatos, los que se asumen como candidatos, pues como las personas más humanitarias del mundo, y así se propagandean, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor no se les ve inteligencia por ningún lado, pero se hacen una propaganda donde presumen que tienen la mejor inteligencia del mundo. No tienen la fama, ni pizca de fama, ni de interés social, pero pueden hacerse una propaganda para decir que son los más famosos del mundo, ¿verdad? Y andarlo gritando a cada momento, divulgándolo, apoyándose obviamente en varias cuestiones, ¿no? En amigos, lo que uno dice de sí mismo, que es el mejor, el más bueno, el más guapo, el más bello, o la más bella, la más guapa, la mejor, la más humana, el más humano, y aparte tener un séquito de amigos que te hagan coro, ¿verdad? Y que digan, bueno, pues él dice, pues sí, debe ser bueno, y él dice que es bueno, y pues habría que apoyarlo, ¿no? Esa es una de las cuestiones a que yo supongo, bueno, no supongo, sino que queda claro a qué se referían estos filósofos griegos, ¿verdad? O quien lo haya dicho hace algunos siglos. ¿Sí? Que tú presumes, o cualquiera persona presume, o se presume en general, cosas de las que uno carece, de las que no tiene, y se tienen que presumir precisamente porque no tiene, porque no las tiene. Y si tener esas cualidades es conveniente, bueno, entonces con más razón la idea es presumir que sí se tiene porque beneficia a la persona, ¿verdad? Creando esa visión, esa concepción, esa idea a los demás, que aunque no la ven, pero de tanto repetirla, pues sí, dice que es honrado, pues ha de ser honrado de tanto escucharlo, ¿verdad? Por ejemplo. Bien, este comentario viene al caso por lo siguiente, ¿verdad? Somos testigos, la sociedad mexicana ha sido testigo de recientes procesos, ¿verdad?, políticos acaecidos en México, ¿verdad? Y uno de esos procesos políticos ha sido el de el cambio de gobierno que ocurre a partir del 2018, donde los nuevos gobernantes en sus campañas, en la campaña, pues divulgaron diversos conceptos en cuanto a su calidad moral, ¿verdad? Así López Obrador llegó a la presidencia y su gente, con una propaganda intensa basada fundamentalmente en la honradez, en que ellos eran muy honrados, muy buenos, diferentes a otros políticos, ¿verdad? Fue una campaña inmensa que duró alrededor de 12 años. Y hablando mal de otros, ¿no? De sus adversarios, de que otros eran corruptos, y por lo tanto había una diferencia entre ellos. Y ese concepto, pues los trasladan a la creación de un movimiento, ¿verdad? De un grupo que dijeron ellos ser partido político y le pusieron Morena, y dentro de sus reglas, sus estatutos, pues se propagandean mucho frases como el no robar, el no mentir, ¿verdad? El no traicionar. Es decir, toda esa propaganda que se hizo López Obrador como que es el más bueno, el más honrado, que es un líder social, que nunca se le vio ninguna actividad del líder social, ¿verdad? La única actividad que tuvo siempre fue la de aspirar a puestos gubernamentales, a puestos políticos, y en eso se dedicaba a su campaña, ¿no? De él y de su grupo.
no en andar resolviendo problemas sociales de las personas ni en las comunidades llevándoles agua potable, peleando por escuelas dignas, por llevarles centros de salud y que tuvieran la batalla gestionando eso. Jamás, siempre su actitud fue de competir por puestos en el gobierno y es lo que defendió. Las pocas manifestaciones donde lo ponen como líder social fue para ir a reclamar de que había ganado tal o cual puesto. Esa es la verdadera historia de López Obrador. Y mucha publicidad. Nada en la cuestión de aparatos de la lucha social, ¿verdad? Como líder social real, como cualquier líder social comunitario que está en su pueblo, en sus tierras, apoyando a su gente y llevándole, gestionándole recursos, ¿verdad? Gestionándole solución a demandas como salud, educación, créditos, apoyos, etcétera, pero que están en la base y están organizados con la gente y acuden y se movilizan con la gente para pedir solución a problemas de la gente como agua potable, electrificación, es decir, mejora de servicios. López Obrador ni de los de su grupo se dedicaron a eso, ¿sí? Y si se le ven alguna manifestación es por el hueso, están peleando el hueso que dicen que ganaron alguna elección de carácter político. ¿Por qué? Porque siempre su función fue vivir del erario, tener un hueso. Ya sabemos que López Obrador y la mayoría de Morena, de los líderes de Morena, pues iniciaron en el PRI. Ahí les dieron puestos, le dieron hueso, tuvieron recursos y tuvieron para movilizarse y como han hecho una clase basta de políticos en México, simplemente cada año participar en la elección de un nuevo puesto, en aspirar a un nuevo hueso, ¿verdad? Esa es la lucha social que le dicen, que ellos le llaman, ¿verdad? Apoyarme yo, llegar a un hueso prometiendo que te voy a resolver los problemas, hacer una campaña política, ¿sí? Llegar al gobierno y pues obviamente vivir del presupuesto, ¿verdad? Y al siguiente año, la siguiente gestión me vuelvo a lanzar otra vez, no para resolver los problemas de las personas, sino para seguir manteniéndome en el puesto, viviendo del erario público, ¿sí? Es lo único, sin embargo, como me propagandeo ante la sociedad, ante mis posibles electores, pues como que soy el más bueno y que yo sí les voy a dar, porque nunca están en los hechos consiguiendo las cosas, como ya yo decía, obteniendo agua potable, haciéndole proyectos y gestionando sus proyectos, no. Lo que hacen es prometer, si yo llego les vamos a traer esto, si yo llego les vamos a dar esto. Fácil, ¿no? Y así se mueven a las distintas partes del país, propagandeándose de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces este movimiento, este grupito, obviamente, como ya decía, yo, por fines netamente políticos, de aspiración política y de beber del erario, pues, enuncia sus principios supuestamente para su grupo de no mentir, no robar, etc. Y una propaganda intensa diciéndose que son los mejores, son honestos, López Obrador, que él era el único que tenía autoridad moral, decía, porque es que yo en aquel tiempo y yo soy bueno, y yo soy humanitario, ¿sí? Y yo no robo, yo no miento, y todo el movimiento se basó en eso, pero una propaganda tremenda sobre esos puntos. Obviamente propaganda también pagada, porque esos dichos no podían divulgarse nada más diciéndolo él en cada presentación en alguna comunidad en su campaña. Tenían que salir por los medios de difusión, los medios de comunicación vigentes, ¿verdad? Y se pagaba por eso. Y además, mediante un equipo de publicidad, mediante contratación de agencias publicitarias, se estuvo diseñando las maneras y las formas
más eficaces para que eso penetrara a la gente, y una de las técnicas más utilizadas fue la repetición. Tenemos autoridad moral, somos honestos, no robamos, no mentimos, y así cada segundo de sus discursos, donde los entrevistaran en los medios de comunicación, la propaganda pagada, las agencias de publicidad, se repitieron mucho eso. ¿Por qué? Porque si yo soy honesto, soy honrado, soy todo esto, tengo que andarlo cantando, tengo que andarlo gritando, solamente porque esas cualidades no se vean, ¿verdad? Y como no se ven, y si no se ven es porque no las tengo, como decían los griegos, pues entonces tengo que hacer una política para hacer creer a la gente que tengo eso. ¿Sí? Y de tanto repetir, pues la gente lo oye tanto y empieza a creer, pues sí, es bueno. ¿Por qué es bueno? Pues porque dice que es bueno. O sea, inconscientemente eso penetra los cerebros de las personas, ¿verdad? Y más de las personas con menor educación, con menor capacidad científica de análisis, ¿verdad? Por falta de educación. Entonces, digo que es bueno y amarro un discurso, diseño un discurso en ese sentido, ¿verdad? Donde me victimizo, todo lo que yo quiera, ¿verdad? Y me autohalago, ¿verdad? Aparte, pero aparte, lo siniestro de la campaña es que aparte se crearon grupos especiales para resonar, para hacer que todo eso resonara. Es decir, ya después aparecía en las redes sociales, no es que lo dice nada más él, lo dice mucha gente, supuestamente, pero esa gente solo eran bots pagados, ¿verdad? Eran 3, 4 que la organización de López Obrador pagaba y que siguen con la misma tónica en estos momentos con Claudia Sheinbaum, pues se diseñan las frases que se necesitan, ¿sí? Pero bajo la forma, supuesta idea de que es alguna persona del pueblo la que está opinando, cuando no es ninguna persona del pueblo, ¿sí? Y obviamente por eso tiene mucha resonancia, y a través de cuentas falsas, de miles de cuentas falsas, se difunde y llega a la mayor parte de la gente. Y la gente ve esos comentarios, piensa que son personas reales a favor de López Obrador, y por tanto, pues se refuerza la noción, la idea de que pues sí, son honestos, no roban, aunque con el paso del tiempo se vea que hay tantos escándalos de corrupción, ¿sí? Todavía pesa la cuestión de los votos, de que no es cierto, son honrados, no mienten, no roban, aunque esté la robadera, ¿verdad? Y entonces ese fue el objetivo, uno de las técnicas utilizadas por este grupo de 4 que se llaman 4T de Morena y López Obrador, ¿verdad? Precisamente por eso escuchamos mucho a toda hora, a todo segundo, de que no son iguales, de que son honestos, de que no son corruptos, de que no roban, porque existe una campaña total para divulgar eso, si no, no la escucháramos. ¿Por qué? Porque carecen de todo eso que dicen, de moral, y carecen de todo, como se está viendo, ¿sí? Como queda claro ya para estas fechas, evaluando los resultados del gobierno, ¿verdad? Y los hechos ocurridos en el sexenio pasado y lo que está ocurriendo en este sexenio, ¿verdad? ¿Sí? Por eso esa propaganda inmensa, porque no lo tienen. Entonces, mientras dicen no robo, roban. Mientras dicen soy humano, humanista, actúan de la manera más inhumana. Pues ahí están los ejemplos, ¿no? Dejar sin medicina a niños con cáncer, 7 años sin suministro
de medicamentos sin mejoramiento del sistema de salud que afecta a los más pobres y que pone en riesgo muchas vidas, no les ha importado. ¿Sí? Pero el discurso de que son humanos ahí está, pero los hechos dicen todo lo contrario. Sin embargo, pesa más, obviamente callan lo demás, le dan mucha publicidad a lo que ellos no tienen, lo que carecen, a esa humanidad que dicen tener, y por eso repiten, replican, tienen sus bots, tienen todo un equipo grande donde han gastado millones de pesos para crear esa idea, esa concepción. Y actualmente seguimos igual. La Claudia Sheinbaum sigue en el mismo rollo, no hay avances, no hay políticas para desarrollar al país, sigue, obviamente, pues son los mismos, ¿verdad? Son los mismos, el mismo grupo, tienen la misma visión, tienen el mismo concepto de la vida, tienen los mismos intereses, pues están haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, solo propaganda y más propaganda, y hacen como que ahora sí, 7 años sin medicamentos, pero dicen que van a una caravana, una salud casa por casa, sin ningún sustento, ese mecanismo real de resolver el problema de la salud en México, pero lo propagandean como lo mejor, que están dando a casi todos programas sociales cuando pues está claro que la estadística, los estudios dicen que no hay programas sociales en México, hay dádivas de dinero, soborno y a una poca gente. No llega a más de 8 millones los beneficiarios. Y eso quedó demostrado en la pasada elección del Poder Judicial, cuántos votaron a favor de la propuesta del gobierno. 8 millones. ¿Y quiénes son esos millones? Pues los que reciben programa social, bueno, los que reciben alguna ayuda como programa, como si fuera programa social. ¿Por qué? Porque a ellos se les amenazó, si no votan, tienen en riesgo sus disques beneficios y apoyos que están obteniendo, ¿verdad? Y obviamente son los más agradecidos, porque lo que les interesa nada más es el dinero, lo de que ocurre en el país les vale un comino, mientras le estén dando 100 pesos diarios a esos 8 millones, pues fueron los que respaldaron la política de cambiar, de votar por un poder judicial, ¿verdad? Que ya estaba decidido quiénes iban a ser los ministros, quién iba a hacer todo, ¿no? Nada más fueron a validar. Ya llevaban la consigna por quién votar. ¿Y por qué acepta eso la ciudadanía cuando eso es ilegal? Cuando no te dan la libertad de decir, sino que viene una instrucción de arriba, pues porque están recibiendo los 100 pesos diarios, ¿verdad? Los 3.000 al mes, 6.000 por bimestre. ¿Sí? Pero, como ya decía, 8 millones no fueron más allá. Eso indica el alcance de esos programas que ellos le llaman sociales, realmente cuánta gente lo tiene y cuánta gente está agradecida según esto con ellos. Poca gente, pero con la publicidad que hacen, con todo lo que dicen, pues pareciera que todo el país está siendo apoyado, ¿verdad? Con recursos, que todo está bien, ¿sí? Y así se llena la boca diciendo que pues antes no había estos apoyos, que ahora sí toda la gente está recibiendo apoyo. Puro cuento, pura publicidad, pura propaganda. Y por eso lo dicen, por eso lo repiten. Porque si fuera real de que todas las personas estuvieran recibiendo esos apoyos, que la mayoría no tienen necesidad de decirlo, porque las personas lo estuvieran sintiendo la mayoría en sus casas que tienen ese apoyo. Y todas las cualidades más que dicen tener, que no roban, que no esto, pues ¿para qué lo dices si ya te estoy viendo que no? Si no mientes, ya estoy viendo que no mientes, porque ¿qué tienes que andarme diciendo, verdad? Obviamente porque pues están las contradicciones reales del gobierno y luego ven, oye, pero es que están mintiendo. Y entonces
te hacen dudar a la gente menos preparada, cuando dicen, no, no miento, no miento, esto es cierto, pues la gente dice, bueno, pues tanta propaganda probablemente no, aunque yo veo, parece ir a otra cosa. Pero igual como ha inculcado la gente, es que todo eso que se dice es por nuestros enemigos, ¿verdad? Es que los enemigos, la derecha, nos está tratando de difamar. Y pues ahí se queda la confusión, la duda de la gente que no tiene los elementos para analizar realmente la situación, la problemática de este país. Y pues sí, pues es que los que no lo quieren, ¿verdad? No quieren a este gobierno y por lo tanto buscan cómo echarle para allá, porque no tienen los elementos de análisis para decir, pues es otra mentira que están diciendo, eso que está, pues sí sucedió, y si se lo están diciendo es porque sucedió. Dígalo quien lo diga, sea a la derecha, a la izquierda, o quien sea. Es verdad. ¿Sí? Sin embargo, se siembra la duda cuando le dicen, es que no nos quieren, nos están atacando, son malos, no quieren que a México le vaya bien. Es una propaganda total, ¿verdad? Pues así se ha dado este fenómeno denominado 4T, de personas que estaban en la oposición anteriormente, pero aspiraban a gobernar, querían tener ellos el poder en sus manos y para eso utilizaron todo lo que pudieron, ¿verdad? E inventaron un montón de fases para llegar al poder. Una, cuestionando a los que estaban en el poder, exagerando muchas cosas, ¿verdad? No digo que no hayan tenido defectos los anteriores gobernantes, pero esos se amplificaban, se magnificaban más de allá y se escondían o se boicoteaban, se bloqueaban, pues los aspectos o se bloqueaban las propuestas favorables al pueblo que trataban de implementar otros gobiernos, ¿verdad? Ya sea se bloqueaban o se desprestigiaban. Como por ejemplo los programas sociales, cuando los daba el PRI, los daba otro, pues se cuestionaban que pues eran malos porque gracias a eso se sostenía el PRI en el poder y se le decía a la gente que ya no aceptara esas dádivas porque se les estaban dando. El momento que ellos estaban diciendo que no aceptaban, que sí que estaban llegando a las personas, que además eran miserias y que eran esto y que eran aquello. En cuanto ellos llegan al poder, pues hacen lo mismo, dan dádivas y ahora sí se propagandean de que esas dádivas son buenas y que gracias a ellos, cuando muchos de esos recursos ya se venían aportando a la comunidad desde hace muchos sexenios, ¿verdad? Entonces crean esa narrativa en contra de los gobiernos, incluso bloquean el crecimiento de más programas sociales con tal de que tuvieran problemas los gobiernos anteriores y ellos pudieran tener cada vez más pretextos para cuestionar y llegar al poder, y así llegaron al poder, inventaron toda esa situación y llegaron al poder. ¿Sí? Y ahora en el poder hacen todo lo peor, o hacen las cosas aún más peor de lo que lo hacían los anteriores, ¿verdad? Ahí están los detalles de saqueo del país actuales, ¿no? ¿Sí? Pero entonces bajo este manto de propaganda, de propagandear lo que no se tiene, de honestidad, pues no se ve por ningún lado, que yo no la veo. Es mucha propaganda, que no mienten, pues han mentido cada segundo. López Obrador sigue mintiendo, Claudia Sheinbaum. Que no roban, pues ahí están los escándalos de corrupción, desde López Obrador, desde los desfalcos en Galmed, desde los desfalcos en medicamentos, las obras que no se pueden auditar porque están oculta la información de cuánto se ha gastado del recurso económico, ¿sí? Desaparición de programas sociales reales, ¿sí? Que son humanos, dejan sin medicina 7 años a un país sin medicamentos, sin equipos, sin servicios hospitalarios, ¿verdad?, de calidad, y la gente tiene que irse a gastar al sector privado.
¿sí? Que no mienten, que no manipulan, que no, pues sí, ahí están los sobornos, porque ahora eso que le llaman la pensión para adultos mayores, nomás se le da a los adultos mayores, nomás a ellos se les incrementó como soborno, y como ya dije yo, a cerca de 8 millones nada más, no a toda la gente. Las becas se redujo, se mantuvo el mismo costo de la beca y se redujo la cantidad de gente apoyada, de alumnos, por eso ahorita tienen una gran demanda de solicitud de becas, porque pues la mayoría no las tiene. Solo el 5% alcanzó a cubrir de la demanda educativa, ¿verdad?, de la plantilla estudiantil. Así que por cada 100 alumnos que hay en el país, solamente a 5 se les pudo o tuvieron la oportunidad de tener una beca, ¿verdad?, al precio de 2018, pero tenían la beca. Apoyo a discapacitados no llega ni al 1%, por cada 100 discapacitados, solo a 2 o casi a 2 se les está apoyando. Esa es la realidad. Eso es, pero la propaganda es que son muy humanistas. ¿Sí? Entonces, aquí cabe esa situación. Claramente quedan exhibidos esa situación de que tú solo presumes de lo que careces, de lo que no tienes, y esto es lo que han hecho estos de la 4T, ¿sí?, encabezados por López Obrador. Y estoy hablando de la 4T, del grupo dirigente, del dueño de Morena, que son como 50, ¿verdad?, que se reparten el dinero, que se reparten el poder en todo el país, ¿sí? Y otro de mandos medios que les ayuda, que también les llega ciertas dádivas, y la base de abajo, ¿verdad?, la base, lo que se llama la base, los afiliados, pues nada más, que se supone que son los que deberían demandar, se supone que es lo que ellos consideran que es el pueblo, ¿va? Los afiliados a Morena, que no tienen hueso, no tienen eso, pero apoyan y son los que votan. Y si son los que votan, son los que deberían de realmente estar en discusiones, de proponer candidatos, de proponer programas, de dar alternativas. No se les toma en cuenta. Simplemente se les tiene ahí como números y como proporcionadores de votos, ¿verdad? Así se les tiene nada más, como gente que tiene que obedecer, como siervos, pues. Es decir, se les llega a esa gente de abajo, vas a votar por este, vas a hacer esto, vamos a hacer una encuesta, pero vas a votar por este, ¿verdad? Algún programa a implementar, pues ya dicen, vamos a implementar este programa y tú tienes que apoyarlo. Es decir, la mayoría de Morena, del grupo de Morena, de los que están abajo, los que quieren como voto, no tienen opinión, no tienen voz, ni voto dentro de las decisiones de Morena. Tienen voto nomás para la elección. Cuando los llaman y se los llevan y le dicen, vamos a votar y vas a votar por esto. No hay capacidad de análisis ni propuestas de la clase de abajo, porque el grupito de arriba, el dueño de Morena, es el que decide todo, el que tiene la franquicia, y los de abajo se tienen que alinear a los designios, aceptar. Me da 100 pesos, está bien lo que tú digas, vas a hacer esto, sí, ¿verdad? Como siervos. No deciden, no hay democracia ni en propio Morena. Entonces de eso se carece, porque dicen que no son iguales y que son democráticos, tampoco lo tienen. Y todo eso a cada rato lo divulgan, a cada rato lo propagandean. Entonces este es un claro ejemplo, pues, y por eso lo quería tratar, aunque parezca banal,
Podría decir algunos que es banal este punto, pero creo que tiene mucho sentido plantearlo así. Por eso la política de la 4T de López Obrador y su grupo es propagandear cualidades de las que ellos como personas han carecido siempre. Son unos embaucadores así de sencillo y no tienen esas cualidades, ¿verdad? Simplemente ha sido una estrategia para embaucar. ¿Sí? Y se están viendo en todos los escándalos. Cometen los delitos, cometen todo eso y lo único que dicen es que no debemos hacer eso porque nosotros somos diferentes. Mira, sí, así, o sea, sí, está bien, no pasa nada, pero porque ya saben lo que son, ¿verdad? Ya saben que eso está pasando. Pero cuando se conoce a nivel nacional, lo único que hacen es ya quitarse la culpa diciendo el líder, por ejemplo, del partido, es que no debe ser así, es que debemos hacer así, y nuestras reglas son estas, y por favor les hacemos un llamado a que se comporten como modestamente, ¿verdad? O sea, una farsa, una burla a las personas, porque ellos se conocen, entre ellos saben lo que son, saben lo que están haciendo cada uno. Solamente cuando se descubre, entonces, viene la cantaleta y ya con eso se lavan la cara y se lavan todo y mucha gente dice, ay, es que son buenos porque ya los regañaron. Por ejemplo, ¿no? Así la farsa. ¿Sí? Entonces, bueno, para terminar, pues era el punto, ¿verdad? Mucha razón tenían los griegos o quienes analizaron ese punto y diseñaron esa frase de que tú solo presumes o tienes necesidad de presumir lo que no tienes, tienes necesidad de presumir de lo que careces. Y por eso lo presumes, por eso lo gritas, por eso lo divulgas, por eso lo propagandeas, porque no lo tienes. Y quieres dar la impresión de que tienes esa cualidad para que te aprecien, ¿verdad? Por cierta cualidad que no tienes. Pero que cuando dices que la tienes, pues creas la confusión que a lo mejor sí la tienes, pero pues no te la han visto. Así de fácil, ¿verdad? Y el caso más grave y vulgar es que en estos tiempos, y viendo el ejemplo de la 4T, pues que se tiene que gastar una millonada para crear esa imagen, ¿verdad? Porque no se crea esa imagen nada más por hablar yo, habla aquel, es toda una estrategia de publicidad, publicitaria pagada, con agencias especiales y grupos especiales que están repitiendo esas falsedades, ¿verdad? ¿Sí? Porque se trata de manipular a una sociedad. Se trata de, necesitan millones de votos para poder estar en el poder. Entonces necesitan llegar a mucha gente y para llegar a mucha gente solo el mercadeo político, ¿verdad? La propaganda, el marketing político que le llaman muchos y tienen que pagarles a las principales empresas televisivas que aquí las criticaban mucho, pero que les hacen buena publicidad mediante buen pago, obviamente. Les diseñan estrategias excelentes para que ellos se posicionen a como quieran. ¿Sí? Y ya decíamos, ¿por qué pegó con López Obrador? Porque se tardaron casi 18 años en propagandeando eso. López Obrador no llega a una primera elección a la presidencia de México. Participa en 3 elecciones, 2 pierde. Y sin embargo tiene el dinero suficiente para continuar después de que perdió la primera. ¿De dónde sacó dinero? No sabemos. Y luego pierde la segunda y tiene dinero para seguir propagandeándose y divulgando toda esa propaganda que yo ya mencioné, ¿verdad? Que cuesta bastante hasta que llegan al poder. Incluso el caso de Claudio Sheinbaum, cuando empieza a propagandearse, 3 años antes, o más de 3 años antes, empieza la propaganda para la presidencia, cosa totalmente ilegal, pero empieza 3 años antes y eso implica un gasto inmenso de recursos. ¿Sale de su bolsa? Pues no sale de su bolsa, pero la propaganda ya está espectacular, o sea, un gasto tremendo.
Es decir, esas carencias, eso de presumir lo que no se tiene, pues a México aquí en este periodo de la 4T, pues le ha costado 1 millonada de pesos a los mexicanos, ¿verdad? Nomás para que ellos se den el lujo y se exhiban como los mejores, se propagandeen la imagen, ¿verdad? Hay que pagarles hasta eso, porque de sus recursos no, ni lo ponen, no estarían dispuestos a gastar ellos 200 pesos. A López Obrador no creo que le hubiesen alcanzado para tanta publicidad, tanta propaganda. 18 años prácticamente de propaganda, ¿verdad? Para inculcar esa idea. Es carísimo inculcar por la 4T de que ellos, sus líderes, tenían ciertas cualidades que no tienen, ¿verdad? Por eso la propaganda intensa y sigue la misma tónica, el mismo mecanismo, propagandeándose y gastando dinero y más dinero.